La mayoría de los libros de historia cuentan una versión de la historia, pero la nación cristiana más antigua de la Tierra tiene una historia diferente que contar. La Biblia etíope es una cápsula del tiempo viviente que ha estado protegida por monjes durante casi 2000 años. Estos manuscritos describen a un Salvador cósmico que viaja a través de 7 niveles del cielo para llegar a nuestro mundo. Mel Gibson sabe que el poder visual de esta historia es suficiente para detener a cualquiera. Es un misterio que va más allá de la simple religión y toca el tejido mismo de nuestra realidad y de dónde venimos. Por eso Occidente dejó de lado las mejores partes. Pero aquí está el truco. La Biblia etíope no es solo un libro. Es una de las cosas más misteriosas y menos comprendidas del planeta. La mayoría de la gente en los Estados Unidos creció con una Biblia que tiene 66 o quizás 73 libros. Pero la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo decidió conservar 81. A veces incluso cuentan hasta 88. Esa es una gran diferencia. Para empezar, esto significa que hay todo un mundo de información del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Estos libros adicionales no son solo tonterías. Contienen 46 libros del Antiguo Testamento y 35 del Nuevo Testamento. Esta enorme colección mantiene vivas voces, que fueron silenciadas en todas partes, y entiende esto. El lenguaje utilizado en estos libros se llama Ge'ez. Hoy en día Ge'ez se utiliza principalmente en dos entornos. El primer escenario sería el académico. El otro lugar donde Ge'ez está vivo es, por supuesto, en Etiopía. Es una lengua antigua que es más antigua que el latín o el griego. Lleva el peso de miles de años. Muchos de los libros más importantes, como el libro de Enoc o los textos macabeos, solo existen en este idioma. Estas historias fueron eliminadas de la lista de libros occidentales hace mucho tiempo. Esto dejó sus profundos secretos escondidos en el polvo durante siglos. El resultado es una Biblia que no solo es más grande, sino también mucho más radical. Ofrece una visión de fe que es totalmente diferente a la que se ve en la iglesia local al final de la calle. En la mayoría de los lugares, Jesús se muestra muy amable y con quien es fácil hablar. Suele ser callado y muestra mucha misericordia. La mayoría de nosotros lo imaginamos basándose en pinturas de hace cientos de años en Europa. En esas fotografías suele estar pálido y parece muy tranquilo. Ese es el Jesús al que mucha gente reza pidiendo consuelo. Pero la Biblia etíope pinta un cuadro muy diferente. Aquí Jesús es cósmico y totalmente abrumador. Su poder es tan grande que es difícil siquiera pensar en ello. Su presencia se describe como una luz resplandeciente y un fuego divino. Está tan alto que hasta los ángeles tienen que inclinarse en total silencio cuando pasa. No es solo un buen tipo con un personal. Es un ser de gloria radiante que hace temblar todo el cielo. Lo loco es que estos libros hacen más que simplemente hablar sobre el poder. Tú hacen repensar todo lo que creías saber. ¿Y cuál era ese nombre Jesús? Así que déjame preguntarte. Era Jesús etíope. Los textos etíopes muestran una figura aterradora y sorprendente al mismo tiempo. Está lleno de energía y majestuosidad. Esto nos dice que los primeros cristianos podrían haber visto a Jesús de una manera que nosotros en su mayoría hemos perdido. Estos textos muestran a un Salvador cósmico mucho antes de que esas ideas aparecieran en cualquier otro lugar. Este salto gigante en la forma en que vemos la divinidad es solo el comienzo. Debajo de estas viejas páginas hay un secreto que también podría cambiar nuestra forma de ver el futuro. Todo el mundo está obsesionado con la idea de saber qué pasará después. Esta antigua Biblia demuestra una importante profecía del Nuevo Testamento cientos de años antes de que alguien la escribiera. Muestra de un Cristo que es mucho más de lo que nos cuentan los libros de historia. Su luz todavía brilla en las páginas de un testamento que el mundo casi olvidó. Y eso es decirlo a la ligera. Este antiguo aislamiento creó algo verdaderamente especial. ¿Por qué Enoc fue eliminado del mundo? La iglesia etíope es más antigua que las grandes reuniones que decidieron cómo sería el cristianismo occidental. Se remonta a una época antes de que todas las reglas estuvieran escritas en piedra. Existía antes de que ciertos libros fueran llamados malos. Y antes de que los líderes poderosos decidieran qué se permitía leer a la gente. Debido a que estaba tan aislado en las montañas,
se convirtió en una cápsula del tiempo viviente. Mientras los grandes imperios caían una y otra vez, estos monjes estaban ocupados manteniendo sanas y salvas las primeras creencias. Sin lugar a dudas, el libro de Enoc es lo más impactante que conservaron. Fue escrito al menos 300 años antes de que Jesús naciera. En este libro se sigue hablando de una figura llamada el Hijo del Hombre o el Elegido. Describe una corte gigante en el cielo rodeada de ríos de fuego. Las imágenes son tan brillantes e intensas que te dejan sin aliento. Muestra ángeles cayendo de rodillas y una figura hecha de luz juzgando a todos los seres vivos. Ahora aquí está el trato. Estas mismas imágenes exactas aparecen en el libro de Apocalipsis, que fue escrito cientos de años después. El libro de Enoc tuvo estas visiones mucho antes de que existiera el Nuevo Testamento. Los dos libros son tan similares que no se puede decir simplemente que fue una coincidencia. Los expertos coinciden en que la gente leía a Enoc por todas partes durante esa época. Incluso algunas de las cartas más breves del Nuevo Testamento hablan de ello directamente. Entonces, ¿por qué fue eliminado de casi todas las demás Biblias? Esa es la gran pregunta que hace que la gente empiece a preguntarse ¿qué más se esconde? Los manuscritos etíopes son muy específicos acerca del aspecto de Cristo. Dicen que su cabello brilla como lana pura expuesta al sol. Es luminoso y parece vivo. Sus ojos se describen como ardiendo como llamas atrapadas dentro de un cristal. Pueden ver a través de cualquier mentira y mirar hasta el fondo de un corazón humano. Su rostro brilla más que 1000 soles a la vez, pero al mismo tiempo tiene una pieza que ni siquiera podemos entender. Cuando habla, el sonido resuena en diferentes dimensiones de la realidad. Cuando se mueve, el mundo se ondula como el agua después de arrojar una piedra a un estanque. Estos no son solo bonitos retratos, muestran el misterio de Dios convirtiéndose en ser humano sin perder nada de ese poder gigante. La Iglesia moderna ha olvidado algo que los primeros creyentes asumieron. Las descripciones coinciden perfectamente con el libro de Apocalipsis. Hablan de pies que parecen bronce pulido recién sacado de un horno. Hablan de una voz que suena como una enorme cascada. Parece que los textos etíopes están demostrando que el Nuevo Testamento es verdadero incluso antes de que estuviera terminado. Pero su aspecto es solo una pequeña parte de la historia. Estas páginas también tienen palabras que Jesús dijo y que todos los demás olvidaron. Sin embargo, no es tan simple porque estas palabras cambian lo que significa ser una persona. Las enseñanzas perdidas y la conciencia divina. Dentro de la tradición etíope existen libros como el Libro de la Alianza. Estos tienen dichos de Jesús que nunca llegaron a los Estados Unidos o Europa. Estas no son solo maneras diferentes de decir cosas que ya sabemos. Muestran una forma completamente diferente de ver cómo se salvan las personas. Pone el poder y la responsabilidad dentro de cada persona. Una parte. Jesús les dice a las personas que lo siguen que no están hechos solo de polvo. Les dice que son hijos de la luz. Esa frase es como la explosión de una bomba. Significa que Dios no es un rey lejano sentado en un trono en las nubes. Significa que lo divino está aquí dentro de ti. Según estos libros, el alma humana tiene una línea directa con lo eterno. Cada persona sostiene un pequeño trozo de luz sagrada que está esperando para extenderse. Ser salvo no es un regalo que te da algún líder. Es solo que finalmente te das cuenta de lo que ha estado dentro de ti todo el tiempo. Lo loco es lo diferente que es esto de lo que nos dicen a la mayoría de nosotros. Por lo general, nos enseñan a escuchar a los sacerdotes o a realizar ciertos rituales para llegar a Dios. Pero los textos etíopes dicen algo más. Quieren que encuentres esa parte divina de tu propia mente. Dicen que el reino de los cielos no es un lugar al que se va después de fallecer. Es una realidad a la que te despiertas mientras todavía caminas y respiras. Estos libros antiguos también contienen advertencias sobre cómo la gente arruinará la verdad. Dicen que los grupos futuros crearán imágenes de Cristo que llevarán a la gente por el camino equivocado. Advierten que la gente comenzará a adorar el símbolo en lugar de la presencia viva real. Incluso dijeron que la gente haría ídolos con su propia imaginación y los llamaría Dios. Si miras la historia, esa advertencia fue acertada. Piense en todo el arte del Renacimiento. Convirtió la imagen de Jesús en algo muy específico y cómodo. Si bien esas pinturas son hermosas, hicieron que la gente pensara que Jesús
era un hombre europeo de piel clara. El ser resplandeciente de los libros etíopes fue sustituido por un hombre que se parecía al vecino del artista. Las escrituras vieron venir esto. Intentaron decirnos que el verdadero rostro de Cristo está hecho de luz y de amor. Es algo que ningún pintor podrá captar realmente. Estas enseñanzas apuntan a una verdad que va mucho más allá de nuestro mundo. ¿Por qué los ángeles no lo reconocieron? La ascensión de Isaías es uno de los documentos más explosivos jamás encontrados. No es solo una historia sobre un profeta. Es un relato de cómo llegó Jesús aquí. Pasó mucho tiempo antes de que los grandes consejos votaran sobre lo que era cierto o no. En esta historia, el profeta Isaías realiza un viaje a través de 7 niveles diferentes del cielo. Ve edificios hechos de luz y sonido que son demasiado hermosos para describirlos. Ve seres enormes que son tan brillantes que cegarían a una persona normal. Huyó justo en medio de todo esto, ve a la amada. Esta es una figura de luz y poder que va mucho más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Se está preparando para bajar al mundo humano. La forma en que el texto describe esto parece sacada de una película de ciencia ficción. Dice que Cristo derramó su resplandor capa por capa. A medida que descendía por cada nivel del cielo, atenuaba su gloria. Hizo esto para que cada parte de la creación pudiera soportar su presencia allí. Cuando era un pequeño bebé en Belén, estaba tan escondido que ni siquiera los ángeles de los niveles inferiores sabían quién era. Solo el Padre y el Espíritu sabían que el Creador de todo el universo se arrastraba entre la paja. El cielo entero contenía la respiración. Esta imagen rompe por completo las ideas simples que tenemos sobre Jesús. Es un ser cósmico que oculta deliberadamente su poder. Es infinito y un bebé diminuto al mismo tiempo. Alguien preguntó por qué un ser tan grande querría ser humano. ¿Por qué querría sentir dolor y lidiar con todos nuestros problemas? La respuesta es simple y poderosa. Lo hizo para romper las cadenas de las personas que estaban atrapadas en sus cuerpos. Lo hizo para despertar a todos los que dormían en la oscuridad. Su misión no era solo enseñarnos a ser amables, iba a provocar un despertar gigante. Bajó para recordarnos lo que realmente somos. Esta forma de pensar existía cientos de años antes de que se establecieran las reglas de la Gran Iglesia. Mientras otros líderes discutían sobre si Jesús era Dios o simplemente como Dios, los etíopes ya tenían esta visión. Mantuvieron la idea de un rey cósmico que es a la vez fuego y dulzura. Pero ¿por qué se mantuvo esto alejado del resto de nosotros? ¿Fue solo un accidente? Sí, sobre eso. Parece que fue mucho más planeado de lo que la gente quiere admitir. Algunas personas querían asegurarse de que fueran los únicos a cargo. Los responsables de la Iglesia occidental primitiva querían que todo fuera igual. Querían controlar todos los diferentes grupos de cristianos. Cuando el Imperio Romano se apoderó de la religión, introdujo muchas reglas. Querían arreglar a cualquiera que pensara por sí mismo. Los libros que decían que podías hablar con Dios por tu cuenta eran un gran problema. Si cada persona tiene una chispa de Dios dentro de sí, es posible que no sienta que necesita un sacerdote. No se trataba solo de religión, se trataba de quién tenía el poder y hacia dónde iba el dinero. Entonces libros como el de Enoc fueron desechados. La ascensión de Isaías fue llamada falsa. Cualquier libro que hablara sobre despertar la propia luz interior fue eliminado. Querían que la gente pensara que la salvación solo llegaba a través de los canales oficiales. Pero mientras todo esto sucedía en Roma, los monjes etíopes hacían otra cosa. Estaban a miles de kilómetros de distancia en las montañas. A sus monasterios solo se podía llegar trepando por cuerdas por acantilados gigantes. Estos monjes decidieron conservar los textos originales. Los copiaron a mano una y otra vez durante cientos de años. Sabían que estos libros eran demasiado valiosos para perderlos. Mantuvieron vivo al Cristo cósmico y las enseñanzas radicales mientras todos los demás olvidaban que incluso existían. Etiopía se convirtió en un lugar seguro para los pensamientos más antiguos de la historia. La Biblia etíope muestra un Jesús cósmico que es muy diferente de lo que vemos hoy. Es posible que la verdadera versión de esta historia nos haya sido ocultada a propósito. Háganos saber lo que piensa en los comentarios. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte para más misterios.